Irina Méndez estaba sentada en la penumbra de su despacho. Fuera, la ciudad se ahogaba bajo la lluvia y las nubes grises parecían reflejar el estado de su alma. A Irina le temblaban los dedos mientras sacaba las fotos de un grueso sobre beige. La primera foto, la segunda, la tercera. Con cada nueva imagen algo dentro de ella se rompía, moría, se convertía en polvo. En todas las fotos estaba él, Walter Méndez, su marido, el padre de una familia que nunca existió. 15 años de matrimonio se convirtieron en humo ante sus ojos. En las fotos, Walter abrazaba a una mujer joven, delgada, con una cascada de cabello oscuro. Se besaban en la terraza de un restaurante caro a la orilla del mar. Se tomaban de la mano en el parque. Entraban en un hotel. Irina cerró los ojos y respiró hondo. Lo sospechaba desde hacía tiempo. Llamadas extrañas, ausencias inexplicables, un perfume nuevo, retrasos constantes en el trabajo. 1000 pequeños detalles se sumaban para formar una gran mentira. Ahora tenía la prueba. La primera lágrima rodó por su mejilla. La siguió una segunda, luego una tercera, y entonces Irina ya no pudo detenerse. Los hombros le temblaban por los sollozos, se escondió la cara entre las manos, tratando de ahogar los sonidos de su dolor. En ese momento le pareció que el mundo se derrumbaba. 15 años de amor, confianza, cuidados. Todo ese tiempo había vivido en una mentira. Cuando el torrente de lágrimas se agotó, Irina levantó la cabeza y miró el reloj. Era mediodía. Pronto tendría que ir al restaurante. La vida no se detiene, incluso si tu corazón está roto. Lentamente recogió las fotos, las volvió a meter en el sobre y lo guardó en la caja fuerte detrás del cuadro. Luego se acercó al espejo. La mujer que la miraba desde el reflejo parecía agotada. Ojos enrojecidos, piel pálida, mirada apagada. Irina se lavó con agua fría, se maquilló para ocultar las huellas de las lágrimas y se puso un traje de negocios. Nadie debía ver su debilidad, especialmente ahora. A las 3 de la tarde, Irina ya estaba en Casa Sabor, el restaurante que se había convertido en el trabajo de su vida. Lo había construido desde cero, poniendo todo su corazón en cada detalle del interior, en cada plato del menú. Techos altos con vigas de madera, iluminación acogedora, flores frescas en cada mesa. El restaurante estaba situado en una antigua mansión de estilo colonial, en una calle tranquila de un barrio prestigioso de la ciudad. Walter nunca entendió su pasión por el negocio de la restauración. Quizás ni siquiera lo intentó. «Buenos días, señora Méndez», la saludó el maître, Paulo, un hombre mayor de modales impecables. «Buenos días, Paulo. ¿Cómo está hoy?» Irina se obligó a sonreír. «Todo muy bien, señora. Tenemos el local completo para esta noche y 3 reservas para la semana que viene». «Estupendo. Estaré en mi despacho. Si me necesita, llámeme». Irina atravesó el salón saludando al personal y comprobando que todo estuviera listo para la llegada de los clientes por la noche. Nadie debía notar que por dentro estaba destrozada. El trabajo siempre había sido su salvación, su fortaleza. Hoy era especialmente importante. En su despacho se sumergió en papeles, facturas y la planificación del menú para el mes siguiente. Pero sus pensamientos volvían constantemente a las fotos. ¿Quién era ella? ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Lo sabía alguien más? Irina cogió el teléfono y marcó el número de la única persona a la que podía confiar su dolor. «¿Amara? ¿Podemos vernos hoy? Es urgente». «Claro, Irina. ¿Ha pasado algo?» «Sí, pero no por teléfono. Ven al restaurante a las 8. Estaré libre a esa hora». «Allí estaré. Ánimo, amiga». Irina dejó el teléfono y volvió a intentar concentrarse en el trabajo. Amara Figueira y ella eran amigas desde la universidad. Amara la conocía mejor que nadie, incluso mejor que Walter, especialmente mejor que Walter. La noche en el restaurante transcurrió como en una nube. Irina cumplía automáticamente con sus obligaciones.
Recibía a los clientes importantes, supervisaba el trabajo de la cocina y resolvía los problemas que surgían. Por fuera era impecable, elegante, segura de sí misma y con una sonrisa cortés. Nadie sospechaba de la tormenta que se desataba en su interior. A las 8 en punto apareció Amara. A diferencia de la discreta y elegante Irina, Amara siempre destacaba por su brillantez. Grandes rizos, maquillaje expresivo, vestidos atrevidos. Hoy llevaba un vestido rojo que resaltaba sus curvas y unos enormes pendientes de plata. «Hay una mesa libre en la esquina», dijo Irina, abrazando a su amiga. «Le he pedido a Juan que nos prepare algo especial». Se sentaron en una mesa alejada, oculta de las miradas indiscretas por una alta mampara de plantas tropicales. El camarero les trajo el vino y se retiró, entendiendo que no debía molestarlos por un rato. «Tienes muy mal aspecto», dijo Amara sin rodeos mirando a su amiga. «¿Qué ha pasado?» Irina sacó en silencio el sobre que había traído y se lo entregó a Amara. Ésta lo abrió, hojeó las fotos y su rostro se transformó. «Dios mío, Irina, ¿cuándo te enteraste?» «Esta mañana». Hacía tiempo que sospechaba que algo no iba bien. Walter había cambiado. Se había vuelto distante, irritable. Apenas hablábamos. Pensaba que era por problemas en la empresa. Quería ayudarle, pero él siempre me quitaba importancia. Decía que todo iba bien. Amara la tomó de la mano. «¿Has hablado con él?» «No. No sé cómo. No sé qué decirle». «Tienes que montar un escándalo», exclamó Amara indignada. «Ese cabrón te está engañando y tú no dices nada». Irina negó con la cabeza. «No estoy preparada. Ahora no. Necesito pensar». «¿Qué hay que pensar? Te está engañando. Quizá no sea la primera vez. ¿Cuánto tiempo lleva así? ¿Quién es ella?» «No lo sé», dijo Irina dando un sorbo al vino. «No sé nada. Es como si los últimos 15 años de mi vida hubieran sido una ilusión. No reconozco al hombre con el que he compartido toda mi vida adulta». Amara miró atentamente a su amiga. «¿Qué piensas hacer?» Irina se quedó callada, ordenando sus pensamientos. Esa pregunta la había atormentado todo el día. «Por ahora nada. Voy a fingir que todo está bien. Necesito tiempo para decidir qué hacer. Tengo que pensar en el futuro». «No te entiendo, Irina. ¿Qué futuro puedes tener con un hombre que te ha traicionado? ¿Que se acuesta con otra mujer? ¿Que te miente a la cara todos los días?» 15 años, Amara. 15 años de mi vida. No puedo borrar todo de un plumazo en un minuto. Necesito tiempo». Amara negó con la cabeza, pero no discutió. Sabía lo terca que podía ser Irina cuando tomaba una decisión. «Está bien, pero quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites, y si necesitas un lugar donde quedarte». «Lo sé, gracias». El camarero trajo el primer plato, una delicada crema de langosta con trufas, el plato estrella del chef. Irina apenas tocó la comida a pesar de su delicioso aroma. «Cuéntame todo lo que sabes», le pidió Amara. «¿Cuándo empezaste a sospechar? ¿Hubo alguna señal?» Irina suspiró. «Empezó hace unos meses. Walter empezó a llegar tarde. Al principio eran casos aislados, pero luego se convirtió en algo habitual. Siempre daba la misma explicación: trabajo, problemas en la empresa, reuniones con clientes. Luego empezaron las llamadas, después de las cuales salía de la habitación. Ropa nueva, perfume nuevo. Se volvió más frío conmigo. Antes al menos hablábamos y ahora somos como dos extraños viviendo bajo el mismo techo. ¿Por qué no me dijiste nada antes?» No quería creerlo. Pensaba que era algo temporal, que el problema estaba en mí, que estaba demasiado ocupada con el restaurante y no le prestaba suficiente atención. Amara resopló. Típica reacción femenina, culparse a una misma por el comportamiento de un hombre. No tienes la culpa de nada, Irina. Es su elección traicionarte, no es culpa tuya. Irina esbozó una débil sonrisa. Lógicamente lo entiendo, pero emocionalmente me siento engañada, traicionada.
que no soy lo suficientemente buena. Basta ya, dijo Amara con severidad. Eres una mujer increíble, inteligente, guapa, exitosa. Has construido este restaurante desde cero y lo has convertido en uno de los mejores lugares de la ciudad. Y si tu marido es demasiado estúpido para apreciar lo que tiene, es su problema, no el tuyo. Continuaron hablando durante la cena, discutiendo posibles opciones. Amara insistió en una confrontación inmediata, pero Irina se mantuvo firme. Necesitaba tiempo, tiempo para digerir la traición, tiempo para decidir qué hacer a continuación. Cuando Amara se marchó, Irina se quedó sola durante mucho tiempo, mirando por la ventana la ciudad nocturna. Las luces de São Paulo parpadeaban como estrellas, reflejándose en el asfalto mojado por la lluvia. En algún lugar, entre esas luces, estaba Walter, quizás con ella, con la mujer de las fotos. Al pensar en ello, su corazón volvió a encogerse de dolor. Irina regresó a casa alrededor de la medianoche. La enorme mansión que ella y Walter habían comprado 3 años atrás la recibió en silencio. En la sala había una luz tenue. Encontró a su marido en el estudio, sentado a la mesa, absorto en unos documentos. «Llegas tarde», dijo él sin apartar la vista de los papeles. «Mucho trabajo en el restaurante», respondió Irina, esforzándose porque su voz sonara normal. «¿Has cenado?» «Sí, no te preocupes. Claro que había cenado, quizás con ella, en el restaurante que era su lugar especial». Al pensar en ello, sintió náuseas. «Me voy a acostar. ¿Tú vienes pronto?» Walter levantó la vista hacia ella. Esos hermosos ojos castaños de los que una vez se había enamorado perdidamente. Ahora no había en ellos más que cansancio e indiferencia. «No, tengo que terminar con estos documentos. No me esperes». Irina asintió y subió a su dormitorio. Allí se quedó mucho tiempo bajo la ducha, como si intentara lavarse el dolor y la humillación. Luego se acostó, pero no podía dormir. Sus pensamientos giraban en torno a las fotos, a sus 15 años de matrimonio, a un futuro que ahora parecía tan incierto. Walter llegó al dormitorio alrededor de las 2 de la madrugada. Irina fingió estar dormida. Él se acostó con cuidado a su lado, tratando de no despertarla. Olía a perfumes ajenos. Era un aroma sutil, casi imperceptible, pero Irina lo reconoció. Era el mismo de los últimos meses. Ahora sabía de dónde venía ese olor. Permaneció inmóvil, escuchando la respiración de su marido y pensando en cómo habían llegado a esa situación. ¿Cuándo se convirtió el amor en costumbre? ¿Cuándo la pasión dio paso a la indiferencia? ¿Cuándo dejaron de ser uno y se convirtieron en extraños? El insomnio atormentó a Irina hasta el amanecer. Cuando los primeros rayos de sol se colaron por las cortinas, finalmente cayó en un sueño inquieto. Al despertar unas horas más tarde, descubrió que Walter ya se había ido. En su lado de la cama solo quedaba una almohada arrugada y un ligero rastro de perfume ajeno. Durante las 2 semanas siguientes, Irina vivió como en una nube. Durante el día se dedicaba por completo a su trabajo en el restaurante y por las noches volvía a casa y desempeñaba el papel de esposa amorosa. Preparaba cenas que Walter apenas notaba. Le preguntaba por su día y obtenía respuestas monosilábicas. Se acostaba con él en la misma cama y fingía dormir cuando él finalmente llegaba a casa, a menudo pasada la medianoche. Esta doble vida la agotaba. Durante el día era una mujer fuerte y segura de sí misma, dueña de un restaurante de éxito. Por la noche era una mujer destrozada, cuyo corazón se rompía una y otra vez cada vez que su marido se retrasaba o rehuía sus caricias. Cada vez que sentía un aroma extraño en su camisa, Amara era su salvación. Se llamaban todos los días y a veces se veían en el restaurante. Su amiga era la única persona con la que Irina podía ser ella misma, a quien podía mostrar su dolor. «No puedes seguir así, Irina», le dijo Amara durante una de sus reuniones. «Te está destruyendo. Has adelgazado, tienes ojeras, pareces enferma». «Lo sé»,
respondía Irina en voz baja, pero aún no estoy preparada para hablar. ¿Cuándo estarás preparada? ¿Dentro de un mes? ¿Dentro de un año? Te mereces algo mejor que esto. Irina miraba por la ventana, a la animada calle de San Paulo. Tengo miedo, Amara. Miedo de lo que pasará después de la conversación. Miedo de quedarme sola. Ya estás sola, querida. Él puede estar físicamente a tu lado, pero emocionalmente te abandonó hace mucho tiempo. Esas palabras le dolieron, pero Irina sabía que su amiga tenía razón. Estaba sola, en una casa enorme, en una cama enorme, en su vida. Una noche, Walter la sorprendió al volver a casa temprano con un ramo de flores. He pensado que podríamos cenar juntos, dijo con una sonrisa que ella no veía desde hacía mucho tiempo. El corazón de Irina comenzó a latir más rápido. ¿Acaso había sentido algo? ¿Se había dado cuenta de que la estaba perdiendo? ¿O era solo una forma de acallar su culpa? Cenaron en su restaurante favorito, un pequeño local italiano en el Paseo Marítimo donde habían celebrado su primer aniversario de boda. Walter se mostró sorprendentemente atento, le preguntó por el restaurante y le habló de su trabajo. En un momento dado, Irina casi se creyó que era real, que podían volver a ser felices juntos. Pero entonces sonó su teléfono. Miró la pantalla, se disculpó y se alejó. Cuando volvió unos minutos más tarde, era otra persona, tenso, distraído. El resto de la velada transcurrió en un silencio incómodo. En casa, alegró que le dolía la cabeza y se fue a dormir. Irina se quedó sola en el salón, mirando el café frío en la taza. La ilusión de felicidad que casi había alcanzado durante la cena se desvaneció como el humo. Sacó de su bolso las fotos que ahora llevaba siempre consigo. Las miró de nuevo, estudiando el rostro de la mujer que le había robado a su marido, joven, guapa, con el pelo largo y oscuro y una sonrisa atrevida. ¿Qué había visto él en ella? ¿Algo que Irina no tenía? ¿Pasión? ¿Juventud? ¿Libertad tras 15 años de recuerdos y obligaciones comunes? Esa noche, Irina lloró hasta el amanecer, en silencio, para no despertar a su marido, que dormía a su lado. Lloraba por su matrimonio, por su amor, por sus esperanzas de un futuro feliz juntos. Todo eso ahora estaba muerto, asesinado por la traición del hombre en quien más confiaba en el mundo. A la mañana siguiente, mirando su rostro hinchado por las lágrimas en el espejo, Irina tomó una decisión. No podía seguir viviendo en la mentira. No podía seguir fingiendo ser una esposa feliz sabiendo que su marido pasaba sus días y sus noches con otra mujer. Tenía que hablar con él, pasara lo que pasara. Marcó el número de Amara. Lo he decidido. Esta noche hablaré con él. ¿Estás segura? Se notaba la preocupación en la voz de su amiga. Sí, no puedo seguir viviendo así. Me está matando. ¿Quieres que vaya? ¿Que esté contigo? No, es una conversación entre Walter y yo, pero mantente en contacto, ¿vale? Claro, Iri. Siempre estaré a tu lado, pase lo que pase. Irina estuvo todo el día como sobre brasas. En el restaurante cometió varios errores, algo que nunca le había pasado. El gerente, Paulo, se dio cuenta de su estado. Señora Méndez, ¿todo bien? Parece preocupada. Todo bien, Paulo. Son solo problemas personales. Si necesita irse antes, no se preocupe. Yo me encargo de todo. Irina le sonrió agradecida. Paulo trabajaba con ella desde que abrió el restaurante. Ella confiaba en él plenamente. Gracias, Paulo. De verdad que hoy me gustaría irme antes. Al llegar a casa, Irina preparó la cena. Los platos favoritos de Walter. Puso la mesa y encendió las velas. Abrió una botella de vino caro que habían guardado para una ocasión especial. Si su matrimonio tenía que terminar hoy, que al menos fuera una despedida digna. Hacia las 7 de la tarde, oyó el sonido de una llave en la cerradura. Walter entró y levantó las cejas con sorpresa al ver la mesa puesta y las velas. ¿Es algún día especial? ¿He olvidado algo? No,
respondió Irina tratando de que su voz sonara tranquila. Solo pensé que teníamos que hablar. Walter parecía tenso. ¿Sobre qué? Primero cenemos, dijo Irina, señalando la mesa. La cena transcurrió en un silencio incómodo. Walter estaba claramente fuera de sí. Irina se esforzaba por mantener la compostura. Apenas tocó la comida, solo bebía vino, copa tras copa, tratando de encontrar en el alcohol el valor para la conversación que se avecinaba. Cuando terminaron de cenar, Irina se levantó de la mesa. «Vamos al salón. Quiero enseñarte algo». Walter la siguió en silencio. En el salón, Irina sacó un sobre con fotos de su bolso y se lo entregó a su marido. «Creo que deberías ver esto». Walter tomó el sobre sin comprender, lo abrió y sacó las fotos. Con cada nueva foto, su rostro cambiaba. Primero desconcierto, luego conmoción y, finalmente, ira. «¿Qué es esto?», preguntó, tirando las fotos sobre la mesa de centro. «¿Me has estado espiando?» «Yo no», respondió Irina en voz baja. «Pero eso no importa. Es verdad, ¿no? Me estás engañando. Esto es una intromisión en mi vida privada». Walter se levantó de un salto del sofá, apretando las fotos en la mano. Su rostro se deformó por la ira. «¿Has contratado a alguien para que me siga? ¿Es tu trabajo?». Irina estaba sentada frente a él, tratando de mantener la calma, aunque por dentro temblaba. «¿Qué importa cómo me enteré?», preguntó en voz baja. «Lo importante es que es verdad. Me estás engañando, Walter. Con la mujer de las fotos». Walter recorrió el salón, mesándose nerviosamente el pelo. Un relámpago iluminó la habitación con una luz blanca y brillante. En algún lugar lejano retumbó un trueno. Se avecinaba una tormenta, el acompañamiento perfecto para su conversación. «¿Has esperado a que mi padre estuviera enfermo para montar este circo?», espetó Walter entre dientes. «El negocio está al borde de la quiebra. Mi padre está en el hospital y tú con tus celos». Irina sintió que la invadía no solo el dolor, sino también la ira. «¿Qué tiene que ver tu padre? Estamos hablando de nosotros, Walter. De que te acuestas con otra mujer, de que me has traicionado. Has traicionado nuestro matrimonio». «Nuestro matrimonio». Walter esbozó una sonrisa amarga. «¿Qué tiene de malo? Lo tienes todo. Una casa, dinero, tu restaurante favorito. ¿Qué más quieres?». «Quiero un marido que no me mienta, que no me engañe con la primera que se le ponga delante. No te atrevas a hablar así de ella». Walter dio un puñetazo en la mesa, haciendo que las copas saltaran. «No sabes nada de ella». Sus palabras le dolieron más que el puñetazo en la mesa. La defendía, a la mujer de las fotos. Entonces no era solo una aventura. Realmente sentía algo por ella. Irina respiró hondo, tratando de contener las lágrimas. «¿Cómo se llama?». «¿Para qué?». «Para seguir espiándola». «Quiero saber el nombre de la mujer que ha destrozado mi matrimonio». Walter se rió, pero no había alegría en su risa. «Tu matrimonio. Todo gira en torno a ti, ¿no? Tus deseos, tus planes, tu restaurante. ¿Sabes cuántas veces he cenado solo en el último año? ¿Sabes cuántas reuniones importantes te has perdido por tu restaurante? No me eches la culpa a mí». Irina también se levantó del sofá. «Tú me has engañado, no yo». «Sí, te he engañado», gritó Walter, y por un momento se hizo el silencio en la habitación. «He conocido a una mujer que ve en mí a un hombre, no a un cajero automático, que se interesa por mis problemas, no solo por los suyos, que me da lo que tú no me has dado en años: atención, cariño, pasión». Cada palabra era como una puñalada en el corazón. Irina se quedó de pie, incapaz de moverse, sintiendo que el suelo se le escapaba bajo los pies. «¿Cómo se llama?», repitió ella. Walter la miró desafiante. «Claudia. Se llama Claudia Romero, y la amo». Esas 3 palabras sonaron como una sentencia. «La amo». 15 años de matrimonio borrados con 3 palabras. «¿Cuánto tiempo lleva esto?», preguntó Irina, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz.
¿Qué más da? Walter se volvió hacia la ventana. Había empezado a llover y las gotas golpeaban con fuerza el cristal. 8 meses, si tanto te interesa. 8 meses. 240 días de mentiras. 240 noches en las que se acostaba a su lado, quizá pensando en otra. 240 mañanas en las que le sonreía, habiéndola ya traicionado. ¿Ibas a decírmelo o pensabas seguir con esta doble vida? Walter suspiró, de repente con aspecto cansado. No lo sé, Irina, no quería hacerte daño. No querías hacerme daño. Irina se rió con amargura. ¿Y cómo creías que iba a ser? ¿Te acuestas con otra mujer durante 8 meses y pensabas que no me enteraría? ¿Que no lo notaría? Estoy confundido, ¿vale? Walter volvió a enfadarse. Tú y yo, hace tiempo que dejamos de ser pareja. Solo vivimos en la misma casa, como vecinos. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que te interesó algo más que tu preciado restaurante? No me eches la culpa a mí, gritó Irina. Si tenías problemas conmigo, tenías que haberlo hablado, en lugar de tirarte a la primera que se te cruzaba. No te atrevas a hablar así de ella. Walter dio un paso hacia ella, entrecerrando los ojos. Claudia es una mujer maravillosa, inteligente, cariñosa, apasionada. Me da lo que tú no me has dado en años. ¿Y qué es lo que no te da si sigues viviendo conmigo? Replicó Irina. ¿El dinero? ¿El estatus? ¿O es que tu padre no aprobaría que dejaras a tu mujer por una amante? Fue un golpe bajo. Walter adoraba a su padre y siempre buscaba su aprobación. Y Gustavo Méndez era conocido por sus ideas anticuadas sobre el matrimonio y la familia. Walter palideció de rabia. No sabes nada de mi relación con mi padre, y no te atrevas a meterlo en nuestros problemas. Responde a la pregunta, Walter. Si es tan maravillosa, ¿por qué sigues conmigo? Walter se dio la vuelta, sin querer responder. Eso le dio a Irina una respuesta más clara que cualquier palabra. Lo que me imaginaba, dijo con amargura, es por el dinero, o por la empresa, o por lo que dirá la gente, cualquier cosa menos amor. No entiendes nada. Walter volvió a girarse hacia ella, con el rostro desfigurado por la ira. Vives en tu pequeño mundo, donde solo existen tu restaurante y tus ambiciones. No tienes ni idea de lo que estoy pasando. La empresa está al borde de la quiebra, mi padre está enfermo y tú... ¿Y yo qué? Lo interrumpió Irina. Soy tu esposa. Debía apoyarte, pero ¿cómo podía hacerlo si no me contabas nada, si pasabas todo el tiempo con ella? Walter sonrió con amargura. De todos modos, no lo habrías entendido. Nunca te ha interesado el negocio. Para ti solo existe tu restaurante. Eso no es justo. Irina negó con la cabeza. Yo siempre te he apoyado. He estado a tu lado durante 15 años, Walter. Te quería. Todavía te quiero. Se calló, incapaz de terminar la frase. No podía decir que todavía le quería. No después de todo lo que había descubierto. No después de que él le hubiera confesado su amor por otra. ¿Qué quieres de mí, Irina? Preguntó Walter con cansancio. ¿Que te pida perdón? ¿Que te jure que no volveré a verla? ¿Que sigamos viviendo en una mentira? Irina miró al hombre que una vez conoció mejor que a sí misma. Ahora le parecía un completo desconocido. Quiero la verdad, dijo en voz baja. Toda la verdad. ¿La amas? Sí, respondió Walter sin vacilar. La amo. ¿Vas a dejarme por ella? Walter guardó silencio y luego respondió. No lo sé. Ahora no es el mejor momento para tomar decisiones así. Hay problemas en la empresa, mi padre está enfermo. Responde a la pregunta, Walter. ¿Te quedarás conmigo o te irás con ella? Walter se pasó la mano por el pelo sin querer dar una respuesta directa. No es tan sencillo, Irina. Hay muchos factores. Es una pregunta muy sencilla, insistió Irina. ¿Quieres estar conmigo o con ella? Con ella, admitió Walter finalmente. Pero ahora no es el momento. ¿Cuándo será el momento? Cuando se recupere tu padre.
cuando la empresa salga de la crisis, o cuando me vaya yo, liberándote de la necesidad de tomar una decisión. Estás dramatizando demasiado, espetó Walter, irritado. Podríamos discutirlo tranquilamente. ¿Discutir tranquilamente tu infidelidad? Irina se echó a reír, pero en su risa se percibían lágrimas. ¿Cuánto tiempo pensabas seguir con esta mentira, Walter? ¿Otro mes? ¿Un año? 5 años. Walter se quedó callado, y ese silencio decía más que cualquier palabra. No iba a tomar una decisión. Quería seguir con su doble vida, tener una esposa para la sociedad y su padre, y una amante para su placer. Eres un cobarde lamentable, dijo Irina en voz baja. He vivido contigo 15 años y no sabía cómo eras en realidad. ¡Basta!, gritó Walter. No tengo por qué escuchar esto. Te crees tan perfecta, tan impecable. Mírate, te preocupas más por tu restaurante que por tu propio marido. Eres fría, calculadora. Cállate, susurró Irina, sintiendo cómo cada palabra le causaba una nueva herida. No. ¿Querías la verdad? Pues aquí la tienes. Walter ya no se contenía. Te has convertido en una mujer seca y aburrida que solo piensa en el trabajo. En la cama eres como un tronco, nunca tomas la iniciativa. Tú... Te he dicho que te calles, gritó Irina, incapaz de soportar más sus insultos. Se acercó a él y le dio una bofetada con toda su fuerza. El sonido del golpe resonó en las paredes del salón. Por un momento se hizo el silencio. Walter se quedó inmóvil, agarrándose la mejilla, en la que ya empezaba a aparecer una marca roja de la mano de ella. En sus ojos se reflejaba la sorpresa, que rápidamente dio paso a la ira. «Tú», comenzó a decir, e Irina vio cómo levantaba la mano. No tuvo tiempo de reaccionar. Su mano se abatió con fuerza sobre su cara, echándole la cabeza hacia atrás. Irina perdió el equilibrio y cayó sobre la mesa de centro, rompiendo la superficie de cristal con el codo. Un dolor agudo le atravesó el brazo y la sangre comenzó a correr por su piel. Irina se levantó con dificultad, sujetándose el codo sangrante. El dolor del corte no era nada comparado con el dolor que sentía por dentro. Él la había golpeado. En 15 años de matrimonio nunca había pasado algo así. Ni siquiera en las peleas más graves había levantado la mano contra ella. «No me toques», siseó ella cuando Walter intentó ayudarla a levantarse. «No quería pegarte. Ha sido un accidente». «Nada es un accidente, Walter», dijo Irina mientras se limpiaba la sangre con un mantelito de la mesa. «Has mostrado tu verdadera cara. Gracias por eso. Ahora me será más fácil irme». Se dirigió a la escalera que llevaba al segundo piso. «¿A dónde vas?», preguntó Walter desconcertado. «A recoger mis cosas. Me voy». «No puedes irte así». Walter la siguió. «Tenemos que hablar». «¿Hablar de qué?». Irina se volvió hacia él a mitad de camino. «Ya has dicho todo lo que tenía que oír. Amas a otra. Me has mentido durante años. Me has pegado. Lo tengo todo claro». En el dormitorio sacó una maleta del armario y empezó a meter la ropa metódicamente. Le temblaban las manos y le sangraba un corte en el codo, pero no le prestó atención. Walter se quedó en la puerta, observándola con una expresión que combinaba ira, confusión y, tal vez, arrepentimiento. Pero Irina no lo miraba. No podía ver su rostro sin recordar las palabras que él le había dicho. Fría, aburrida, como un tronco en la cama. Cada palabra era como una puñalada en el corazón. «¿A dónde vas?», preguntó Walter cuando ella cerró la maleta. «No es asunto tuyo», respondió Irina pasando junto a él hacia el cuarto de baño. Allí reunió sus artículos de aseo, cosméticos y medicamentos. «Es una tontería, Irina. Ya es tarde. Quédate hasta mañana y lo hablaremos con calma». «No hay nada que hablar», la interrumpió ella. «Y no pienso quedarme contigo bajo el mismo techo ni un minuto más de lo necesario». «Esta es mi casa», exclamó Walter de repente. «No puedes irte así sin más». «¿Tu casa?
Irina finalmente lo miró a los ojos. Esta casa se compró con mi dinero, Walter, el dinero de mi restaurante que tanto desprecias. Así que, técnicamente, es mi casa y puedo hacer lo que quiera en ella, incluso huir de un marido que me ha traicionado. Era cierto. La mansión en la que vivían se había comprado principalmente con los beneficios del restaurante de Irina. El negocio de Walter había generado cada vez menos ingresos en los últimos años, aunque él nunca lo había admitido abiertamente. No puedes borrar todo así. Walter la agarró del brazo. 15 años, Irina. 15 años juntos. Suéltame, dijo ella con voz gélida, o llamaré a la policía. Algo en su voz le hizo obedecer. Le soltó el brazo y retrocedió. Te arrepentirás, dijo él. Cuando te calmes te darás cuenta de que estás actuando de forma irracional. ¿Irracional? Irina se rió con amargura. Mi marido me engaña, me confiesa que ama a otra mujer, me insulta y me golpea en la cara. ¿Y tú crees que es irracional que me vaya? Cogió la maleta y el bolso con los cosméticos y se dirigió a la escalera. Walter la siguió, sin dejar de hablar, pero Irina ya no le escuchaba. Todas sus palabras se convirtieron en un ruido sin sentido. Sentía un extraño entumecimiento, como si todo lo que estaba pasando fuera irreal, le estuviera pasando a otra persona. En el salón, cogió el bolso y las llaves del coche. De repente, Walter la agarró por los hombros y la giró hacia él. «No puedes irte así. Tenemos que resolver esto juntos». «Suéltame, Walter», dijo Irina en voz baja, pero con firmeza. «Ya está decidido. Tú tomaste tu decisión cuando te acostaste con otra mujer. Yo hago la mía. Me voy. No irás a ninguna parte». Walter la agarró por las llaves. «No en este estado. Has bebido. Déjame las llaves». Irina intentó arrebatárselas. «No, maldita sea. Te quedarás aquí y lo discutiremos como adultos». «Los adultos no engañan, no mienten ni pegan a sus cónyuges», replicó Irina. «Así que no me hables de comportamiento adulto». Volvió a intentar coger las llaves y, en el forcejeo, golpeó una basa que estaba sobre la cómoda. La basa se cayó y se rompió, y los fragmentos se esparcieron por el suelo. «¿Ves lo que estás haciendo?», gritó Walter. «Lo estás destrozando todo». Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Irina soltó las llaves y le dio a Walter una segunda bofetada, aún más fuerte que la primera. «Yo lo estoy destrozando. ¿Yo? Tú has destrozado nuestro matrimonio. Tú has traicionado todo lo que había entre nosotros». Walter la agarró por los hombros y la empujó con fuerza. Irina se golpeó contra la pared y gritó de dolor. Eso hizo que Walter recobrara la cordura. Se quedó inmóvil mirando sus manos como si no pudiera creer que fueran suyas. «Quítate de en medio», susurró Irina. «Me voy». «¿A dónde vas con este aguacero? Es casi medianoche». «No es asunto tuyo». Sacó el teléfono y marcó un número. Walter la observaba, todavía con sus llaves en la mano. «¿Amarra? Soy yo. ¿Puedo ir a verte?» «Sí, sí, ahora mismo». «No, llamaré a un taxi. Gracias». Terminó la llamada y miró a Walter. «Voy a llamar a un taxi». Los minutos que pasaron esperando el taxi transcurrieron en un silencio tenso. Walter estaba sentado en el sofá con la cabeza gacha. Irina estaba de pie junto a la ventana mirando la lluvia. Se sentía vacía, exhausta, incapaz incluso de llorar. Cuando llegó el taxi, Walter hizo un último intento. «Irina, por favor, no te vayas así. Hablemos mañana, cuando ambos nos hayamos calmado». «No tenemos nada más que decirnos», respondió ella, agarrando el asa de la maleta. «Adiós, Walter». «No puedes simplemente...». «Sí que puedo», lo interrumpió ella. «Y lo hago. Disfruta de tu libertad. Ahora puedes estar abiertamente con ella». «Irina». Pero ella ya había salido por la puerta, bajo la lluvia torrencial. El taxista la ayudó a meter la maleta en el maletero. A través de la ventanilla del coche, vio a Walter de pie en la puerta,
con una expresión de desconcierto y rabia en el rostro. Cuando el taxi arrancó, no se volvió. La lluvia golpeaba el techo del taxi, mezclándose con el ruido del motor. Irina miraba las luces de San Paulo que pasaban por la ventana, sin poder verlas a través de las lágrimas que finalmente brotaron de sus ojos. 15 años de su vida habían terminado en una sola noche. Todo lo que consideraba seguro y permanente se había derrumbado como un castillo de naipes. ¿Está bien, señora?, preguntó el taxista, mirándola por el espejo retrovisor. No, respondió Irina con sinceridad, pero estaré bien. La casa de Amara estaba a 30 minutos en coche, en una zona más modesta de la ciudad. Cuando llegó el taxi, Amara ya estaba esperando en la entrada bajo un gran paraguas. Al ver el estado de su amiga, sin hacer preguntas, la ayudó con las cosas y la acompañó al interior de la casa. El apartamento de Amara era todo lo contrario a la mansión de los Méndez. Pequeño, acogedor, lleno de colores vivos y pequeños detalles que reflejaban el carácter de su dueña. Souvenirs exóticos de sus viajes, cuadros de artistas desconocidos, pilas de libros en todas las superficies. «Dios mío, Iri, estás empapada», exclamó Amara, ayudándola a quitarse el impermeable. «¿Qué te pasa en el codo? Estás sangrando». Solo entonces Irina se dio cuenta de que la herida del codo se había vuelto a abrir y sangraba a través de la manga de la blusa. «Me caí sobre una mesita de cristal», explicó lacónicamente. «¿Te caíste o te empujaron?», preguntó Amara sin rodeos, y lo entendió todo al ver la cara de Irina. «Ese canalla. Siempre supe que no era tan perfecto como quería parecer». Llevó a Irina al cuarto de baño, donde le ayudó con cuidado a quitarse la blusa y le limpió el corte con antiséptico. «Hay que ponerle una venda», dijo Amara, examinando la herida. «Pero parece que no hará falta coser. Has tenido suerte». «Suerte», repitió Irina, mirando su reflejo en el espejo. Tenía el rostro demacrado, los ojos enrojecidos por las lágrimas y en la mejilla una marca del golpe de Walter que se oscurecía poco a poco y se convertía en un moratón. «Te ha pegado», dijo Amara más como una afirmación que como una pregunta. Tocó con cuidado el rostro de su amiga. «Hay que ponerte algo frío, si no mañana se notará». «¿Qué más da?», respondió Irina con indiferencia. «De todos modos, todos se enterarán de que hemos roto. No deberías avergonzarte tú, sino él», dijo Amara con firmeza. «Te ha engañado, te ha levantado la mano». Ayudó a Irina a ponerse ropa seca, le vendó el codo y le puso una bolsa de hielo en la mejilla. Luego, llevó a su amiga a la cocina donde preparó un té fuerte con ron. Había pasado una semana desde aquella noche en que Irina abandonó la casa que había compartido con Walter durante 15 años. 7 días, cada uno de los cuales parecía un año. Se instaló temporalmente en casa de Amara, ocupando una pequeña habitación de invitados. Por las mañanas se despertaba con una sensación de vacío interior, preparaba el café de forma mecánica y se sentaba en el pequeño balcón a contemplar el paisaje desconocido del barrio donde vivía su amiga. Luego se iba al restaurante, donde pasaba largas horas sumergida en el trabajo para no pensar en su vida destrozada. Walter la llamaba, muchas veces. Al principio, ella rechazaba las llamadas. Luego, simplemente apagaba el teléfono. 2 días después, él se presentó en el restaurante, pero Irina se negó a salir a verlo, y Paulo, su fiel maître, acompañó al invitado no deseado a la salida con cortesía, pero con firmeza. Después de eso, Walter no volvió a aparecer. A la mañana del 8º día, mientras Irina revisaba los suministros de alimentos en su oficina del restaurante, sonó el teléfono del trabajo. «Restaurante Casa Sabor, Irina Méndez al habla», respondió automáticamente. «Irina, soy Gustavo Méndez», se oyó la voz ronca y familiar del padre de Walter. «Tenemos que hablar». Irina se tensó. Siempre se había llevado bien con su suegro, lo respetaba como hombre de negocios exitoso y persona honrada.
pero ahora temía esa conversación. ¿Y si Walter le había contado su versión de la ruptura? ¿Y si Gustavo la juzgaba por haberse ido? Señor Méndez, yo... Por favor, Irina. La voz de Gustavo sonaba inusualmente suave. Sé lo que pasó entre tú y Walter, y lo siento mucho. Me gustaría hablar contigo en persona. Es importante. Ella dudó, pensando en cómo responder. Gustavo nunca había sido manipulador, al contrario que su hijo. Si él decía que era importante, era porque lo era. De acuerdo, señor Méndez. ¿Cuándo y dónde quiere que nos veamos? Ahora estoy en casa. ¿Podrías venir aquí? Yo iría a verte, pero últimamente me cuesta moverme. Era algo inusual. Gustavo siempre había sido un hombre enérgico y activo, a pesar de su edad. Por supuesto que iré. ¿En 2 horas? Te espero. Gracias, Irina. Colgó el teléfono con una vaga sensación de inquietud. Algo en la voz de Gustavo la había alarmado. Sonaba cansado, débil. No parecía él mismo. Irina terminó de revisar los suministros, dio instrucciones al jefe de cocina sobre el menú de la noche y se fue a reunirse con su suegro. De camino, llamó a Amara para avisarle de que llegaría tarde. ¿Estás segura de que es buena idea?, preguntó su amiga cuando Irina le explicó la situación. ¿Y si es una trampa de Walter? Gustavo no se prestaría a esos juegos, respondió Irina con seguridad. Siempre ha sido un hombre recto. Si quiere hablar, es que tiene motivos para ello. De acuerdo, pero ten cuidado, y llámame en cuanto puedas. Por supuesto. La casa de Gustavo Méndez estaba situada en una zona antigua y prestigiosa de San Paulo. Era una gran mansión de estilo colonial, rodeada de un jardín frondoso, cuidado por los mejores jardineros de la ciudad. Irina había estado allí muchas veces antes, en cenas familiares y fiestas. Ahora, al acercarse a la puerta familiar, sentía una extraña emoción. La ama de llaves, una anciana que llevaba décadas trabajando para la familia Méndez, la recibió en la entrada. Señora Irina, bienvenida. El señor Méndez la espera en la biblioteca. Gracias, Dolores. Irina recorrió el familiar pasillo, cuyas paredes estaban decoradas con cuadros de famosos pintores brasileños y fotografías familiares. En una de ellas se veía el momento de su boda con Walter, ambos jóvenes, felices y con la mirada puesta en un futuro prometedor. Irina apartó la vista de la fotografía y siguió su camino. La biblioteca era el lugar favorito de Gustavo. Era una habitación espaciosa con paredes cubiertas de estanterías que iban del suelo al techo, sillones de cuero mullidos y una gran chimenea que, incluso en el cálido clima de Brasil, creaba una atmósfera acogedora. Gustavo estaba sentado en su sillón favorito, junto a la ventana, por la que entraba una luz suave. Irina sintió una punzada de inquietud al verlo. En las pocas semanas que habían pasado desde su último encuentro, Gustavo había cambiado mucho. Parecía demacrado, delgado, su espalda, normalmente recta, estaba encorvada. Pero sus ojos, esos ojos penetrantes y castaños, tan parecidos a los de Walter, seguían tan vivos y atentos como siempre. Irina, querida. Gustavo intentó levantarse, pero ella se acercó rápidamente y lo sujetó con suavidad. No se levante, señor Méndez. Deja las formalidades, Irina. Fuiste la esposa de mi hijo durante 15 años. Para ti siempre fui Gustavo, y nada ha cambiado. Ella sonrió débilmente y se sentó en un sillón frente a él. ¿Quieres té?, le ofreció Gustavo. Dolores acaba de prepararlo. Con mucho gusto. Vertió el té de una elegante tetera de porcelana en una taza fina y se la ofreció. Le temblaban ligeramente las manos. Otra señal inquietante. Gustavo siempre se había caracterizado por sus movimientos seguros y precisos. ¿Cómo estás, Irina?, preguntó cuando ella dio el primer sorbo. He estado mejor, respondió ella con sinceridad. Sé lo que pasó entre tú y Walter, dijo Gustavo sin rodeos. No los detalles, claro, pero lo suficiente para entender lo esencial. Irina se tensó. ¿Te lo contó Walter?
No, respondió Gustavo sacudiendo la cabeza con tristeza. Mi hijo no es tan sincero conmigo últimamente. Me enteré por otros medios. Ella no preguntó cuáles. Gustavo siempre tenía muchas fuentes de información. Sé que te ha engañado, continuó Gustavo. Sé que tiene una aventura con esa mujer, Claudia. Sé que habéis tenido una fuerte discusión y que te has ido de su casa. Irina se quedó callada, sin saber qué decir. No esperaba tanta franqueza de su suegro. No te culpo, Irina, dijo Gustavo con suavidad. En tu lugar quizá habría hecho lo mismo. Walter cometió un error imperdonable. Esas palabras fueron como un bálsamo para su alma herida. Temía ser juzgada, pero recibió comprensión. Intenté hablar con él, continuó Gustavo mirando por la ventana hacia su jardín. Ayer, le dije que sabía de su infidelidad, de vuestra pelea. Intenté hacerle entrar en razón, recordarle el valor de la familia, que 15 años de matrimonio no se pueden tirar por la borda por una aventura. ¿Y qué te respondió?, preguntó Irina en voz baja, aunque ya se lo imaginaba. No quiso escucharme, dijo Gustavo con una sonrisa amarga. Me dijo que yo no entendía que no era solo una aventura, que él amaba a esa mujer, que su matrimonio contigo era solo una farsa desde hacía mucho tiempo. Irina bajó la mirada, sintiendo que las lágrimas volvían a brotar. Escuchar eso de su suegro era casi tan doloroso como escucharlo de Walter. No le creo, dijo Gustavo con firmeza. Los vi juntos durante 15 años. Vi cómo se miraban, cómo se apoyaban mutuamente. Esos sentimientos no desaparecen así como así. Mi hijo está confundido, Irina. Está pasando por una crisis y esta mujer se ha aprovechado de ello. No creo que sea solo culpa de ella, dijo Irina en voz baja. Walter y yo nos hemos distanciado mucho en los últimos años. Quizá yo estaba demasiado ocupada con el restaurante y él tenía sus propios problemas de los que no quería hablar. Siempre has sido justa, Irina, dijo Gustavo con calidez. Incluso ahora no culpas solo a mi hijo, aunque tienes todo el derecho a hacerlo. Pero créeme, lo que ha hecho Walter no tiene justificación. Los problemas matrimoniales se resuelven hablando, llegando a compromisos y, a veces, con la ayuda de especialistas, pero no con la infidelidad. Irina asintió con la cabeza, agradecida por esas palabras. Le ayudaban a comprender que ella no tenía la culpa de lo sucedido, a pesar de las acusaciones de Walter. Pero no te he invitado para hablar de los errores de mi hijo. Gustavo se enderezó en la silla y por un instante, Irina vio en él al hombre fuerte y decidido de antaño. Hay algo que debes saber. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Estoy enfermo, Irina, muy grave. Esas palabras la golpearon como un mazazo en la cabeza. Miró a su suegro, incapaz de creerlo. ¿Qué? Pero, ¿qué le pasa? ¿Cuándo lo supo? Cáncer de páncreas en fase terminal, respondió Gustavo con sorprendente calma. Lo supe hace 3 meses. Los médicos dicen que no me queda mucho tiempo. Pero habrá algún tratamiento. Quimioterapia, cirugía. Lo intenté. Gustavo esbozó una débil sonrisa. Pero la enfermedad está muy avanzada. Sentí los primeros síntomas hace más de 1 año, pero tú me conoces, Irina. Nunca me ha gustado ir al médico. Siempre pensé que se me pasaría solo. ¿Lo sabe Walter?, preguntó ella, aunque la respuesta era obvia. Sí, se lo dije cuando me diagnosticaron. Estaba triste, claro. Me ofreció los mejores médicos, tratamiento en el extranjero. Pero la verdad es que hay cosas que no se pueden arreglar, por mucho dinero que tengas, dijo Gustavo con la tranquilidad filosófica de quien ha aceptado su destino. Lo he aceptado, Irina. He tenido una buena vida. He construido un negocio exitoso. He criado a mi hijo. Lo he visto casarse con una mujer maravillosa. La miró con ternura. Solo lamento no poder ver a mis nietos. Irina sintió cómo las lágrimas le corrían por las mejillas. Siempre había respetado a Gustavo. Lo consideraba parte de su familia.
La idea de su muerte inminente era insoportable. No te cuento esto para darte pena, continuó Gustavo. Lo hago porque tiene que ver directamente contigo. Se inclinó y sacó un sobre grueso del cajón junto al sillón. Cuando supe mi diagnóstico, decidí revisar mis asuntos, entre ellos mi testamento. Irina lo miró sin comprender. Al principio pensaba dejarle todo a Walter, mi único hijo y heredero, explicó Gustavo. La empresa, las propiedades, las cuentas bancarias, todo. Hizo una pausa y luego continuó. Pero después de enterarme de su comportamiento, de cómo te trató, cambié de opinión. Gustavo le entregó el sobre. Aquí tienes una copia de mi Nuevo Testamento. Lo reescribí la semana pasada, justo después de enterarme de vuestra separación. Según el Nuevo Testamento, la mayor parte de mis bienes pasan a ti, Irina. Ella se quedó paralizada, sin dar crédito a sus oídos. ¿Qué? Pero, ¿por qué? No lo entiendo. Porque tú te lo mereces más que mi hijo, respondió Gustavo con sencillez. Has sido una esposa ejemplar durante 15 años. Lo has apoyado y ayudado a construir un futuro, y él te traicionó. No solo te traicionó a ti, sino también los valores que siempre intenté inculcarle: la lealtad, la honestidad, la responsabilidad por sus compromisos. No puedo permitir que quede impune. Y no quiero que la empresa que construí durante toda mi vida pase a manos de alguien que renuncia tan fácilmente a sus promesas. Irina miró el sobre que tenía en las manos sin saber qué decir. Era algo inesperado, impactante, casi incomprensible. Pero es su hijo, dijo ella finalmente. Es sangre de su sangre, su heredero. Sí, es mi hijo, asintió Gustavo. Y lo quiero, a pesar de sus errores. Por eso no puedo permitir que lo reciba todo sin comprender el precio de sus actos. En el testamento le dejé una cierta suma, suficiente para que no pase hambre hasta que se valga por sí mismo, pero la mayor parte de la herencia, la empresa, esta casa, las inversiones, todo pasa a ti. Yo no sé qué decir, balbuceó Irina todavía en estado de shock. No tienes que decir nada, dijo Gustavo con suavidad. Solo quiero que sepas que es mi decisión y que es definitiva. Walter no sabe nada del cambio en el testamento y no lo sabrá hasta que sea demasiado tarde para cambiar nada. Hizo una pausa y luego añadió: No te pido ninguna promesa ni garantía. Cuando yo ya no esté, serás libre de disponer de la herencia como mejor te parezca. Puedes vender la empresa, puedes contratar administradores, puedes incluso devolverle todo a Walter si así lo deseas. Será tu decisión. Solo quiero que se haga justicia. Irina colocó con cuidado el sobre sus rodillas sin atreverse a abrirlo. Era demasiado. Pero, ¿no impugnará Walter el testamento? ¿No intentará demostrar que usted no estaba en sus cabales o que yo influí de alguna manera en su decisión? Puede intentarlo, admitió Gustavo, pero no lo conseguirá. Me he ocupado de todos los trámites legales. El testamento está redactado de forma impecable, certificado por un notario y 2 testigos en los que confío. Además, he grabado un vídeo en el que explico los motivos de mi decisión. El vídeo se mostrará tras mi muerte, en presencia de Walter y de mi abogado. Irina negó con la cabeza, aún incapaz de asimilar lo que estaba pasando. No sé si me merezco todo esto. Te lo mereces, Irina, dijo Gustavo con firmeza. Y mi hijo merece una lección. Quizás, al perderlo todo, finalmente comprenda lo que realmente importa en la vida. Se recostó en el respaldo de la silla, luciendo de repente muy cansado. Puedes abrir el sobre y leer el contenido del testamento ahora o más tarde, cuando te resulte conveniente. Allí está todo detallado. Si tienes alguna pregunta, mi abogado, Fernando Oliveira, estará encantado de responderla. Irina asintió, todavía aturdida por la conmoción. Gracias, Gustavo. No sé qué más decir. No hay nada que decir, querida, dijo él con una débil sonrisa. Solo quiero que sepas que siempre te he considerado parte de mi familia.
y lo seguiré haciendo, independientemente de lo que ocurra entre tú y Walter. Hablaron un rato más, sobre el restaurante de Irina, sobre el tratamiento de Gustavo, sobre el tiempo, sobre política, sobre cualquier cosa menos sobre Walter y el testamento. Cuando Irina se dispuso a marcharse, Gustavo se levantó con dificultad de la silla para acompañarla a la puerta. «Cuídate, Irina», dijo él al despedirse. «Y recuerda, pase lo que pase, eres más fuerte de lo que crees». Ella lo abrazó, sintiendo lo frágil y vulnerable que se había vuelto su cuerpo, antaño tan fuerte. «Cuídate tú también, Gustavo, y gracias por todo». Al salir de la casa de su suegro, Irina sentía una mezcla de emociones: conmoción, confusión, tristeza, gratitud. El sobre con el testamento estaba en su bolso, pesado como una piedra. Aún no era plenamente consciente del significado de lo que había sucedido ese día. «¿Qué ha hecho?», exclamó Amara cuando Irina le contó su encuentro con Gustavo. Estaban sentadas en la pequeña cocina del apartamento de Amara. Irina acababa de volver de casa de su suegro y todavía estaba en estado de shock. «Ha cambiado el testamento a mi nombre», repitió Irina sin poder creer lo que decía. «Todo, la empresa, la casa, las cuentas. A Walter solo le ha dejado una pequeña cantidad». «Vaya», dijo Amara silbando. «El viejo es genial. Sabes, siempre lo he respetado, pero ahora aún más». Cogió el sobre que Irina había dejado sobre la mesa y sacó con cuidado los documentos. «¿Puedo echar un vistazo?». Irina asintió. Ella aún no había abierto el sobre, por miedo a lo que pudiera encontrar dentro. Amara echó un vistazo rápido al contenido y luego silbó con respeto. «Dios mío, Irina, aquí hay una fortuna, una empresa, propiedades en 3 países, inversiones, acciones. ¿Te imaginas lo que significa? ¿Que Walter me odiará aún más?», sonrió Irina con amargura. «Al diablo con Walter», dijo Amara restándole importancia. «Significa que serás cientos de veces más rica que él. Podrás ampliar tu restaurante, abrir sucursales, hacer realidad todos tus sueños». Irina negó con la cabeza. «No sé, Amara, todo esto es demasiado. No estoy segura de querer aceptar tal regalo, especialmente si proviene del dolor y la decepción de Gustavo». «No digas tonterías», dijo Amara con severidad. «Gustavo tomó una decisión consciente. Es un hombre adulto, un empresario experimentado. Sabe perfectamente lo que hace y por qué lo hace. Y tiene razón. Walter no se merece la herencia después de lo que te hizo». Volvió a mirar los documentos. «Aquí dice que puedes disponer de la herencia como mejor te parezca, incluso devolverle todo a Walter si quieres. Pero espero que no seas tan tonta». «No lo sé», respondió Irina con sinceridad. «Todavía no puedo pensar en eso. Es todo tan inesperado». «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Amara guardando los documentos en el sobre. «No lo sé», repitió Irina. «Seguir viviendo, supongo. Trabajar, intentar recomponer mi vida». «¿No deberías contarle a Walter lo del testamento?», sugirió Amara. «Quizá eso le haga reconsiderar su comportamiento». «No», respondió Irina con firmeza. «Gustavo tiene razón. Si Walter se entera antes de tiempo, podría intentar impugnar el testamento o convencer a mi padre de que lo cambie. Dejemos que las cosas sigan su curso». Cogió el sobre de la mesa y lo guardó en el bolso. «Además, no quiero que Walter intente reconciliarse conmigo por dinero. Si alguna vez algo cambia entre nosotros, será solo porque él realmente se da cuenta de sus errores y se arrepiente, no por la herencia». Amara miró atentamente a su amiga. «Todavía lo amas, ¿verdad?». Irina se dio la vuelta, sin querer que Amara viera la expresión de su rostro. «No lo sé. A veces creo que lo odio por lo que ha hecho. A veces pienso en los 15 años que pasamos juntos y algo dentro de mí duele». «Es difícil, Amara, muy difícil». Su amiga asintió con comprensión y no siguió con el tema. El teléfono sonó a Irina a primera hora de la mañana.
Acababa de despertarse y estaba preparando café en la pequeña cocina del apartamento de Amara cuando su móvil empezó a sonar con un tono estridente. Era un número desconocido. Irina dudó un segundo y luego respondió. Irina Méndez al habla. Señora Méndez, soy Fernando Oliveira, abogado de la familia Méndez. La voz al otro lado del teléfono sonaba formal y contenida. Lamento mucho darle una triste noticia. El señor Gustavo Méndez falleció esta noche mientras dormía. Irina se quedó paralizada, con la taza de café a medio tomar suspendida en el aire. Aunque sabía que su suegro padecía una grave enfermedad, la noticia de su muerte la golpeó de forma inesperada y dolorosa. ¿Cómo ha sucedido?, murmuró. En paz, mientras dormía, respondió Fernando. Los médicos dicen que era de esperar, teniendo en cuenta su estado. Al menos no ha sufrido. Irina se dejó caer lentamente en una silla, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Gustavo, siempre tan fuerte, tan vital, a pesar de saber que estaba enfermo, era difícil imaginar un mundo sin él. ¿Cuándo es el funeral?, preguntó ella, tratando de que su voz sonara firme. Mañana a las 11 de la mañana, en la iglesia de San Antonio. Después, el entierro en la parcela familiar del cementerio de Morumbi. El señor Méndez dejó instrucciones precisas sobre la ceremonia. Iré, dijo Irina con firmeza. Una cosa más, señora Méndez, añadió el abogado. Al día siguiente del funeral, se leerá oficialmente el testamento del señor Méndez. Será en mi oficina a las 3 de la tarde. Es imprescindible que asista. Lo entiendo. Iré. Irina colgó el teléfono y se quedó inmóvil durante unos minutos mirando al vacío. Gustavo, el hombre que había sido más cercano a ella que su propio padre durante todos estos años. Gustavo, que la había apoyado en los momentos más difíciles de su vida. Ahora ya no estaba. ¿Quién ha llamado tan temprano? La voz somnolienta de Amara la sacó de su estupor. El abogado de Gustavo Méndez, respondió Irina en voz baja. Gustavo ha fallecido esta noche. Amara se despertó de inmediato. Se acercó a su amiga y la abrazó por los hombros. Oh, Iri, lo siento mucho. Estaba enfermo, sabíamos que iba a pasar. Irina intentó mantener la calma, pero su voz temblaba. Es solo que no pensaba que fuera a ser tan pronto. ¿Cuándo es el funeral? Mañana. Y al día siguiente se leerá el testamento. Amara asintió con comprensión. ¿Estás preparada para eso? ¿Para ver a Walter? Irina suspiró profundamente. No lo sé. No nos hemos visto en más de un mes. Pero tengo que ir, por Gustavo y porque tengo que hacerlo. Puedo acompañarte, se ofreció Amara. A la boda, para apoyarte. Gracias, pero puedo hacerlo sola, respondió Irina negando con la cabeza. Es un asunto familiar, por extraño que pueda parecer ahora. Todo el día transcurrió como en una nube. Irina canceló todas sus citas, se puso en contacto con el gerente del restaurante para explicarle la situación y pasó horas sentada, pensando. Los recuerdos de Gustavo llenaban sus pensamientos, su bondad, su sabiduría, su apoyo incondicional. Incluso cuando ella estaba empezando su negocio de restauración y muchos, incluido Walter, dudaban de su éxito, Gustavo siempre creyó en ella. La ayudaba con consejos, a veces con dinero, pero lo más importante era que nunca dejó de apoyarla moralmente. Por la noche, encontró fuerzas para llamar a la floristería y encargar una corona para el funeral, con lirios blancos, las flores favoritas de Gustavo. En la tarjeta que acompañaba a la corona escribió unas sencillas palabras: con eterno agradecimiento y amor, Irina. La mañana del día del funeral amaneció nublada. Pesadas nubes plomizas se cernían sobre São Paulo, amenazando con una lluvia torrencial. Irina se despertó temprano, con una sensación de opresión en el pecho. Hoy no solo tendría que despedirse de Gustavo, sino que también vería a Walter por primera vez desde su ruptura. Esta idea le provocaba una mezcla de inquietud y dolor sordo.
Para el funeral, eligió un vestido negro sobrio, con el mínimo de adornos, solo unos pendientes de perlas, un regalo de Gustavo por su 30º cumpleaños. Se recogió el pelo en un moño sencillo y se maquilló de forma discreta y minimalista. Al mirarse en el espejo, Irina vio a una mujer que parecía serena y fuerte, aunque por dentro se sentía destrozada y vulnerable. La iglesia de San Antonio, una de las más antiguas de São Paulo, estaba llena de gente. Gustavo Méndez era un respetado hombre de negocios y muchos acudieron a darle su último adiós: socios, amigos, empleados de la empresa. Irina entró discretamente en la iglesia y eligió un lugar en una fila lateral, no muy cerca del altar, donde estaba el ataúd. Walter ya estaba allí, en la primera fila, junto al ataúd de su padre. Parecía demacrado, pálido, con ojeras. A su lado estaba sentada una mujer joven de pelo largo y oscuro, la misma de las fotos, Claudia. Irina sintió una punzada de dolor al verlos juntos, pero se obligó a concentrarse en la ceremonia. La ceremonia fue hermosa y digna, tal y como se merecía Gustavo. El sacerdote habló de su vida, de sus logros, de su bondad y generosidad. Varios amigos cercanos compartieron sus recuerdos. Walter también pronunció un discurso, sobrio, formal, sin mucha emotividad. Irina escuchaba sin apartar la mirada del ataúd cubierto de lirios blancos. No lloraba. Las lágrimas se habían congelado en su interior, convirtiéndose en un nudo duro y frío. Después del servicio, la procesión se dirigió al cementerio de Morumbi, donde Gustavo iba a ser enterrado junto a su esposa, fallecida muchos años atrás. Irina se mantuvo alejada del grupo principal de dolientes, especialmente de Walter. Él parecía no notar su presencia o fingía no hacerlo. En toda la ceremonia, sus miradas no se cruzaron ni una sola vez. En el cementerio, por fin, empezó a llover, como si el cielo también llorara por Gustavo. La gente abrió los paraguas, formando una cúpula negra sobre el lugar del entierro. Irina se quedó de pie bajo la lluvia torrencial, sin prestar atención al agua que le corría por la cara y el pelo. Cuando comenzaron a bajar el ataúd a la tierra, sintió por primera vez en todo el día cómo las lágrimas se mezclaban con las gotas de lluvia en sus mejillas. Tras las últimas oraciones, la gente comenzó a dispersarse. Algunos se acercaron a Walter para darle el pésame. Él los recibió con rostro impasible, estrechándoles la mano mecánicamente y agradeciéndoles su asistencia. Claudia estaba a su lado, sosteniéndolo del brazo y susurrándole algo al oído. Irina no se acercó a Walter. Se quedó un rato más junto a la tumba recién cavada, cuando la mayoría de la gente ya se había marchado, y luego depositó sobre la tierra húmeda una rosa blanca que había traído consigo y dijo en voz baja: «Descansa en paz, Gustavo. Gracias por todo». Al darse la vuelta para marcharse, se topó inesperadamente con Fernando Oliveira, el abogado de la familia Méndez. El anciano, de mirada atenta tras los gruesos cristales de sus gafas, le sostenía un paraguas para protegerla de la lluvia. «Señora Méndez», dijo inclinándose ligeramente, «mi más sentido pésame». «Gracias, señor Oliveira», respondió Irina en voz baja. «No olvide la reunión de mañana», le recordó el abogado. «A las 3 en punto, en mi oficina de la Avenida Paulista. Es muy importante». «Lo recuerdo, allí estaré». «Muy bien», dijo él, y luego añadió en voz más baja: «El señor Gustavo la apreciaba mucho. Estaba convencido de que hacía lo correcto». Irina asintió con la cabeza, incapaz de articular palabra. El abogado volvió a inclinarse y se alejó, dejándola sola bajo la lluvia torrencial. Al día siguiente, Irina llegó a la oficina de Fernando Oliveira a la hora acordada. El edificio estaba situado en el centro financiero de São Paulo, en la famosa Avenida Paulista. La oficina del abogado ocupaba toda la planta superior, amplios locales con ventanas panorámicas que ofrecían vistas de la ciudad. La secretaria acompañó a Irina a la sala de conferencias, donde ya la esperaba Fernando Oliveira.
Se levantó para recibirla y le estrechó la mano. Señora Méndez, gracias por venir. Por favor, tome asiento. Esperamos a otra persona. Irina se sentó a la larga mesa, sintiendo una extraña calma. Tras el agotamiento emocional del funeral, hoy estaba casi indiferente. Sabía lo que iba a pasar y estaba preparada para ello, al menos eso creía. A los pocos minutos la puerta de la sala de conferencias se abrió de nuevo y entró Walter. Tenía el mismo aspecto agotado que en el funeral, pero se mantenía erguido con esa especial altivez que Irina siempre notaba cuando estaba nervioso. Al verla, Walter se detuvo, claramente sorprendido. ¿Irina? Su voz era ronca, como si llevara mucho tiempo sin hablar. ¿Qué haces aquí? La señora Méndez ha sido invitada a la lectura del testamento de su padre, al igual que usted, señor Méndez. Intervino Fernando, indicándole a Walter el lugar frente a Irina. Por favor, siéntense. Vamos a comenzar. Walter se sentó sin apartar la mirada desconcertada de su exmujer. No entiendo. ¿Por qué tiene que estar presente en la lectura del testamento de mi padre? Todo se aclarará muy pronto, respondió tranquilamente el abogado, colocando los documentos delante de él. En primer lugar, permítame expresar una vez más mi más sentido pésame por la pérdida de su padre. Gustavo Méndez fue un hombre excepcional y muchos lo echaremos de menos. Mi amante lo heredará todo, pero tú no. Las palabras de Walter quedaron suspendidas en el aire como un latigazo. Irina lo miró, sintiendo una extraña calma. Bien, respondió simplemente, y sonriendo sacó de su bolso un sobre grueso. El segundo testamento que Gustavo le había entregado durante su último encuentro. Walter palideció al ver el sello del sobre. Su seguridad se evaporó al instante, dando paso a la confusión y la inquietud. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando el sobre con mano temblorosa. Una copia del testamento de tu padre, respondió Irina con calma. La versión que redactó después de nuestra conversación. Fernando, que observaba la escena con interés profesional, asintió. El señor Gustavo entregó efectivamente una copia del testamento a la señora Méndez durante su última reunión. Es totalmente legal. Es falso, exclamó Walter, arrebatándole el sobre a Irina. Mi padre nunca habría hecho eso. Siempre dijo que la empresa sería mía. Volvamos al procedimiento, dijo Fernando con firmeza, quitándole el sobre a Irina y devolviéndoselo. Señora Méndez, por favor, permítame continuar con la lectura del testamento oficial. Aclaró la garganta y continuó. Nos hemos reunido aquí para dar a conocer oficialmente la última voluntad de Gustavo Méndez, expresada en su testamento. El señor Méndez redactó este testamento en pleno uso de sus facultades mentales y con memoria intacta, en presencia de dos testigos que confirmaron su capacidad para actuar. Fernando sacó el documento de la carpeta y se puso las gafas para leer. Antes de comenzar, el señor Méndez dejó un mensaje de vídeo que pidió que se mostrara antes de dar lectura al testamento. Si no les parece mal, encendió la pantalla integrada en la mesa y apareció el rostro de Gustavo, demacrado, pálido, pero con los mismos ojos vivos y penetrantes que Irina recordaba. Última grabación. Walter, Irina, comenzó Gustavo desde la pantalla. Si están viendo esto, es que ya no estoy. Me gustaría decir unas palabras antes de que Fernando lea mi testamento. Walter, eres mi único hijo, y siempre te he querido, a pesar de todas las diferencias entre nosotros. Estaba orgulloso de tus logros y te perdonaba tus errores. Pero últimamente has tomado una decisión que no puedo entender ni aprobar. Has traicionado a la mujer que ha estado a tu lado durante 15 años. A la mujer a la que quería como a una hija. Has elegido el camino fácil, el camino del engaño y la traición. Esos no son los valores que intenté inculcarte. Irina vio cómo Walter se tensaba. Su rostro se contraía en una mezcla de ira y sorpresa. Irina, continuó Gustavo,
volviéndose ligeramente, como si se dirigiera directamente a ella. Siempre has sido para mí un ejemplo de fuerza, lealtad y honestidad. Te mereces algo mejor que lo que te ha hecho mi hijo. Quiero que sepas que siempre te he considerado parte de la familia y que seguiré considerándote así, pase lo que pase. Gustavo hizo una pausa y luego continuó. He tomado la decisión de repartir mis bienes después de pensarlo mucho. No es un acto impulsivo ni un intento de castigarte, Walter. Es una lección que espero que aprendas. A veces hay que perderlo todo para comprender el verdadero valor de lo que se tiene. La pantalla se apagó. En la sala de conferencias se hizo el silencio, solo roto por la respiración entrecortada de Walter. ¿Qué significa esto?, dijo finalmente, volviéndose hacia el abogado. ¿Qué lección? ¿De qué hablaba? Fernando se ajustó tranquilamente las gafas. Ahora voy a leer el contenido del testamento y todo quedará claro. Comenzó a leer. Yo, Gustavo Enrique Méndez, en pleno uso de mis facultades mentales y con memoria intacta, declaro que este es mi último testamento y que anula todos los testamentos y anexos anteriores, disponiendo de mis bienes de la siguiente manera. Primero, a mi hijo, Walter Gustavo Méndez, le dejo la suma de $20,000 estadounidenses, que deberán ser pagados en un solo pago después de mi muerte. Esta suma deberá ser suficiente para satisfacer sus necesidades básicas hasta que encuentre la manera de mantenerse por sí mismo. Segundo, todo el resto de mis bienes, incluida la empresa Méndez Industrias, todas las acciones, los bienes inmuebles, las cuentas bancarias, las inversiones y los objetos personales, los dejo a Irina Méndez, esposa de mi hijo. Irina ha demostrado una lealtad, honestidad y determinación que siempre he valorado. Estoy seguro de que dispondrá de esta herencia con sabiduría y justicia. Fernando levantó la vista del documento. Walter se quedó sentado, inmóvil como una estatua. Su rostro palideció y sus labios se apretaron formando una línea fina. Esto es algún tipo de error, logró decir finalmente. No puede ser verdad. Mi padre no podía dejarle la empresa a ella. Le aseguro, señor Méndez, que no hay ningún error, dijo Fernando con firmeza. Su padre cambió el testamento hace aproximadamente un mes, después de enterarse de su ruptura con la señora Méndez. Estaba en pleno uso de sus facultades mentales y absolutamente seguro de su decisión. Walter se volvió bruscamente hacia Irina, con los ojos entrecerrados. Tú lo sabías. Lo manipulaste aprovechándote de su enfermedad. Le obligaste a cambiar el testamento. Irina soportó tranquilamente su mirada. Yo no manipulé a Gustavo. Él tomó esa decisión por sí mismo y me la comunicó. ¡Mientes! Walter golpeó la mesa con el puño, haciendo que los papeles saltaran. Mi padre nunca habría hecho eso por voluntad propia. Siempre dijo que la empresa pasaría a mis manos. Estaba decidido desde hacía años. Tú hiciste algo, le engañaste. Señor Méndez, por favor, cálmese, intervino Fernando. Su padre realmente cambió de opinión. Me explicó los motivos y eran muy razonables. Estaba preocupado por el futuro de la empresa y consideraba que el señor Méndez sería un propietario más responsable. ¡Es absurdo! Walter se puso de pie de un salto. Voy a impugnar este testamento. Mi padre estaba enfermo, no podía pensar con claridad. Ella se aprovechó de eso, jugó con sus simpatías, le inculcó ideas falsas sobre mi comportamiento. Su padre previó esta reacción, señor Méndez, dijo Fernando con calma. Por eso grabó un vídeo y tomó todas las precauciones legales posibles. El testamento no solo está certificado por mí, sino también por 2 testigos independientes y un notario. Su padre se sometió a un examen médico el día antes de firmar el testamento, que confirmó su capacidad para actuar. Créame, por mi experiencia, será prácticamente imposible impugnar este testamento. Walter se desplomó en el sillón,
con el rostro desfigurado por la rabia y la desesperación. No puede ser verdad. No puede estar pasando. La empresa debe ser mía. He trabajado en ella toda mi vida. Me estaba preparando para dirigirla. Su padre opinaba lo contrario, dijo Fernando con suavidad. Creía que la empresa prosperaba gracias a su gestión, no a la suya, y veía cómo la señora Méndez dirigía con éxito su restaurante, demostrando unas cualidades empresariales que él valoraba mucho. Walter se volvió hacia Irina, con los ojos ardientes de odio. «Has conseguido lo que querías, ¿verdad? ¿Estás contenta? Has destruido mi matrimonio y ahora me has quitado la empresa de mi padre». Irina lo miró con tristeza. «Yo no destruí nuestro matrimonio, Walter. Fuiste tú quien lo hizo cuando decidiste engañarme con Claudia. Y yo no tenía intención de quitarte la empresa. Esa decisión la tomó Gustavo, no yo». «Mujer mentirosa», espetó Walter. «Siempre has sido así, tranquila, reservada, pero por dentro calculadora y fría. Lo planeaste todo desde el principio. Te casaste conmigo por dinero». «Señor Méndez», lo interrumpió Fernando con severidad. «No permitiré que insulte al señor Méndez en mi oficina. Si no puede comportarse de manera civilizada, le pediré que se marche». Walter lo ignoró y siguió clavando la mirada en Irina. «Nunca te dejaré quedarte con la empresa. Lucharé hasta el final. Demostraré que mi padre no estaba en sus cabales, que usted lo manipuló». «Es su derecho, señor Méndez», dijo Fernando. «Pero debo advertirle que todos los documentos están en regla. El testamento está redactado de manera impecable desde el punto de vista legal. Puede contratar a los mejores abogados, pero el resultado será probablemente el mismo». Walter se levantó de un tirón, volcando la silla. «No voy a seguir participando en esta farsa. Mi abogado se pondrá en contacto con usted». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y miró a Irina por última vez. «Te arrepentirás, te lo juro, te arrepentirás». Con estas palabras salió dando un fuerte portazo. En la sala de conferencias se hizo el silencio. Fernando suspiró y se quitó las gafas. «Pido disculpas por el comportamiento del señor Méndez», le dijo a Irina. Gustavo había previsto esta reacción. Por eso fue tan cauteloso con la parte legal del testamento. Irina asintió con la cabeza, sintiendo un extraño vacío. Esperaba la ira de Walter, pero la realidad era aún peor. El odio en sus ojos. Realmente creía que ella había manipulado a Gustavo, que había destruido su matrimonio a propósito por dinero. Era doloroso, incluso después de todo lo que había pasado entre ellos. «¿Y ahora qué?», preguntó ella, dirigiéndose al abogado. «Ahora tenemos que formalizar la transferencia de la propiedad», respondió Fernando, volviendo a un tono profesional. «Llevará algún tiempo. La empresa, los inmuebles, las cuentas, todo debe transferirse a su nombre. He preparado los documentos necesarios que deben ser firmados por usted». Sacó una pila de papeles de la carpeta. «Aquí tiene una descripción detallada de la herencia. La empresa Méndez Industrias, con filiales en 3 ciudades. La mansión de Gustavo y la casa de campo en Angra dos Reis. Acciones de diversas empresas. Cuentas bancarias en Brasil y en el extranjero. El valor total de los bienes se estima en aproximadamente $140 millones. Irina se sintió mareada al oír la cifra. Sabía que Gustavo era rico, pero no se imaginaba la magnitud de su fortuna. «En cuanto a la empresa», continuó Fernando, «tendrá que decidir cómo piensa gestionarla. Puede involucrarse en los negocios y dirigirla personalmente, nombrar a un administrador o incluso venderla, si lo desea». Gustavo no puso ninguna condición al respecto, confiaba plenamente en su criterio. Irina asintió con la cabeza, tratando de asimilar toda la información. «¿Y qué hay de las amenazas de Walter de impugnar el testamento?», preguntó. «¿Es un peligro real?». Fernando negó con la cabeza. «Legalmente sus posibilidades son mínimas. Como ya te he dicho, Gustavo fue muy prudente. Se sometió a un examen médico,
El testamento está certificado por un notario y hay una grabación en vídeo en la que explica sus motivos. Por supuesto, el señor Méndez puede contratar abogados e intentarlo, pero extendió los brazos. No veo cómo podría ganar un caso así. Lo entiendo, dijo Irina en voz baja. Hay algo más, dijo Fernando sacando una pequeña caja del cajón de la mesa. Gustavo pidió que te entregara esto personalmente. Dijo que no era parte de la herencia, sino un regalo personal. Irina abrió la caja. Dentro había un antiguo anillo de oro con un pequeño zafiro. Lo reconoció. Era el anillo de la madre de Gustavo, que él siempre había guardado como reliquia familiar. Quería que lo tuvieras, dijo Fernando. Dijo que tú merecías más que nadie formar parte de la familia Méndez. Irina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Cogió el anillo con cuidado y se lo puso en el dedo. Le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho para ella. Gracias, dijo en voz baja, dirigiéndose más a Gustavo que al abogado. Fernando le dio un minuto y luego continuó. Prepararé todos los documentos necesarios. En los próximos días tendrá que firmar muchos papeles. También tendrá que reunirse con los directivos de la empresa para ponerse al día. Puedo ayudarla con todo eso si lo desea. Sí, por favor, asintió Irina. Necesitaré su ayuda. El abogado reunió los documentos y se levantó. Creo que es suficiente por hoy. Necesita tiempo para asimilar todo esto. Podemos continuar dentro de un par de días cuando esté lista. Irina también se levantó. Gracias por todo, señor Oliveira. Gustavo tenía razón al confiar en usted. Era un hombre excepcional, dijo Fernando con sincero respeto. Es un honor para mí cumplir sus últimas voluntades. Cuando Irina salió del edificio, era tarde. Había dejado de llover y el aire estaba limpio y fresco después del aguacero. Respiró hondo, sintiendo un extraño alivio. Todo había terminado. La angustiosa espera, la incertidumbre, el miedo a encontrarse con Walter. Ahora comenzaba un nuevo capítulo en su vida. Caminaba por el San Paulo nocturno, acariciando distraídamente el anillo de su dedo. Gustavo creía en ella y ella no le defraudaría. Se encargaría de la empresa y haría todo lo posible por preservar su legado.